todos. El tema que vamos a tocar hoy día es el protocolo IPv6. El que le habla es Jonathan Olortegui. Mi nombre es Adolfo Pinedo y voy a complementar la introducción. Mi nombre es Eric Ávila y voy a hablar sobre la comparación de IPv4 y IPv6. Mi nombre es Jesús Yauri y voy a hablar sobre las ventajas de IPv6 sobre IPv4. Mi nombre es Rodrigo Churicaña y voy a hablar sobre el estado del protocolo IPv6 en el Perú. Y bueno, con respecto a las conclusiones finales que se van a dar con el tema del protocolo IPv6, vamos a pasar a continuación a la introducción. Alumnado todo y profesor, en este caso voy a hablar del tema de la introducción en lo que es parte del protocolo IPv6. En este caso, cada día miles de nuevos usuarios se incorporan a la internet de casi todos los rincones del planeta, esto es como ustedes sabrán. En la actualidad, bueno, el protocolo sobre el cual se basa el funcionamiento de internet es en su versión 4, que también usa 32 bits. Para expresar esta dirección, como ustedes sabrán, el continuo crecimiento del Internet está en punto inminente de agotamiento, por lo que en este escenario, el grupo especial sobre ingeniería Internet Engineering, en sus Task Force, como su sigla ITF, elaboró una serie de explicaciones para definir un protocolo de siguiente generación, IP Generation, IPN, que actualmente se conoce como Protocolo de Internet versión 6. El documento final que recoge el estándar IPv6 fue publicado en la IES 1883 en el año 1900 y que también las últimas revisiones, principalmente en su cabecera, han tenido lugar durante el año 2000, que el nombre formal de este protocolo, de lo que estamos hablando ahora, ¿no? La versión IPv6 puede ser instalada como instalación de software en los dispositivos de red de internet que interoperan con la versión el cual está diseñado también especialmente para redes de alto rendimiento, ¿no? Como por ejemplo la red ITM, ¿no? Que también adecua la eficiencia de redes de bajo ancho, ¿no? Como por ejemplo en redes inalámbricas, ¿no? Y bueno, la necesidad de migrar de IPv6 está originada, por las nuevas tendencias que podemos resumir en la creciente movilidad de los usuarios, las redes domésticas con avanzados sistemas de vigilancia, la convergencia de voz y de datos. A continuación les detallaré un poco más acerca del protocolo IPv6. En un inicio, IPv6 se llamaría IPNG, del inglés Next Generation, que significa siguiente generación. Sin embargo, se decidió renombrarlo finalmente por IPv6, puesto que se utilizó un código de versión 6. Como ya mi compañero explicó, el IPv6 surge para poder cubrir la alta demanda de IPs debido a la gran cantidad de dispositivos finales. Sin embargo, IPv6 actualmente no viene para reemplazar completamente al IPv4, sino que se plantea una coexistencia de ambos. Dentro de varios años quizás sí ya se podría hablar de un reemplazo. Cabe mencionar que un mismo dispositivo poseerá tanto una dirección IPv4 como una dirección IPv6 y trabajará con ambas de manera simultánea. También se utilizan direcciones IPv6 estáticas y no dinámicas como en IPv4, puesto que ya no habría una escasez de direcciones. Por otro lado, IPsec es un protocolo de seguridad que se utiliza tanto en IPv4 como en IPv6. Sin embargo, este es obligatorio en IPv6 mientras que en IPv4 es opcional. Por último, si IPv6 se configura de manera correcta, este ofrece una mayor protección ante los ataques de denegación de servicios. Mi nombre es Eric Ávila y en este caso voy a hacer la comparación del IP versión 4 y el IP versión 6. En este caso el IP versión 4 cuenta con 32 bits de longitud o 4 bytes y la dirección se compone de una red y una parte del sistema principal que dependen de la clase de dirección. En cambio el IP versión 6 tiene 128 bits de longitud o 16 bytes y la arquitectura básica es 64 bits para el número de red y 64 bits para el número del sistema principal. La diferencia también con el IP versión 4 es que el número total de direcciones que tiene es de aproximadamente 4.294.967.296 y el número de IP de IP versión 6 es muchísimo más que el de IP versión 4. Además, en el IP versión 4 se utiliza la máscara de dirección y en el IP versión 6 no se utiliza máscara de dirección. El IP versión 4 utiliza el ARP para encontrar una dirección física
como la dirección MAC, y en el IP versión 6 incrusta estas funciones dentro del propio IP, como si fuera parte de los algoritmos para autoconfiguración sin estado y descubrimiento de vecino, y usa el ICMP versión 6. Además, la unidad máxima de transmisión para IP versión 4 son 576 bytes, es el mínimo habitual, y en IP versión 6 tiene un límite inferior de 1280 bytes. En las cabeceras también hay diferencias. En el IP versión 4 la longitud varía entre 20 a 60 bytes según las opciones de IP existentes, y en IP versión 6 la longitud es fija de 40 bytes. Yo hablaré sobre las ventajas de IPv6 sobre IPv4. IPv6 fue diseñado para reemplazar a IPv4, y así como cada protocolo tiene una mejor versión, en este caso IPv6 sería la versión mejorada de IPv4. Es así que en las siguientes diapositivas mencionaré las ventajas de IPv6 sobre IPv4. Actualmente el principal problema de IPv4 es que sus direcciones se han agotado. En cambio IPv6 es prácticamente ilimitado y no pasará esta dificultad, pues cuenta con 2 a la 128 direcciones disponibles. Con este rango de direcciones se puede facilitar sin problemas una dirección IP a cada usuario de la red. Además cuenta con la posibilidad de paquetes con carga útil de datos de más de 64 KB. Mientras que IPv4 limita el tamaño de los paquetes a 64 KB de datos, IPv6 envía paquetes como mínimo de 1280 bytes e introduce un soporte opcional, los llamados jumbogramas, para que los paquetes puedan alcanzar una longitud de hasta 4 GB. Cuenta también con nuevos modos de envío de paquetes. Además de Broadcast, Multicast y Unicast, IPv6 ha definido las direcciones de difusión por proximidad o Anycast para realizar el envío de un paquete a un receptor dentro de un grupo. IPv4 solo cuenta con Broadcast, Multicast y Unicast. Además, IPv6 es mejor porque las direcciones no son dinámicas. En IPv4 ha optado por un modelo de direcciones dinámicas, cambiantes, que por tanto impiden configurar con facilidad servicios en todas las redes. En IPv6 en cambio, esto ya no es necesario y cada usuario recibe de forma estática un prefijo de 48 bits. Además, porque con tantas direcciones se dificultan los ataques. En IPv4, atacar una red ADSL buscando agujeros de seguridad por donde penetrar es cuestión de menos de 5 minutos. Sin embargo, las redes IPv6 son tan grandes que buscar un agujero de seguridad en una subred IPv6 llevaría unos 5.000 millones de años. Buenas, yo soy Rodrigo Chumicaña y voy a explicar el estado actual del protocolo IPv6 en el Perú. Pero bueno, antes de explicar esto vamos a ver un pequeño cuadro en el que se va a ver la posición actual del Perú en el ranking mundial respecto a la implementación de este protocolo. Bueno, ahí podemos observar que el Perú se encuentra en el puesto 9, con usuarios de internet de 13.316.623 usuarios, un ratio de uso de IPv6, ratio lo definimos como una proporción de 18.9%, y usuarios IPv6 con una cifra de 2.514.927. Bueno, aquí podemos observar una imagen de la empresa telefónica y una que hace referencia al IPv6. ¿Esto qué significa? Que Telefónica es una de las pocas empresas en el Perú que ya está implementando este protocolo, ¿no? Y que cabe aclarar también que Telefónica dijo a sus usuarios que no necesitarán realizar ninguna modificación en sus aplicaciones y o dispositivos para el uso del IPv6, y que recordemos que mientras se completa la migración, ambos sistemas funcionarán de forma conjunta. A ambos sistemas se refiere a que al IPv4, ¿no? Que IPv4 e IPv6 van a seguir trabajando de manera conjunta. Bueno, aquí podemos o se puede notar que el protocolo IPv6 en el Perú aún está en implementación, pero hay un gran problema, que la estructura de redes aún no está diseñada para soportar a gran escala la migración a este protocolo, por lo que es imposible en cierta medida que las empresas migren, por diversos factores, ¿no? Sobre todo por el factor inversión, ya que migrar este protocolo cuesta bastante para las empresas. No es algo que simplemente dicen vamos a migrar y ya está. Conlleva varios procesos, gastos, inversión y todo eso. Concluimos en este caso que con las IPv6 se soluciona el problema del agotamiento de las direcciones IP que se daba con el IP versión 4. Además, el IP versión 6 es más flexible y también más escalable que el IP versión 4. Bien.
El IP versión 4 y el IP versión 6 deberán coexistir durante algún tiempo mientras se da la transición de IP versión 4 a IP versión 6.